Gestionar un proyecto puede resultar muchas veces bastante complejo y algunas veces incluso difícil debido a la cantidad de información que se deben manejar dentro de cualquier proyecto. Es por eso útil y necesario establecer una metodología o una forma de gestionar un proyecto de manera adecuada, que nos permita hacerlo todo de una manera mucho más fácil. Por eso es útil ocupar una secuencia de pasos que nos permitan gestionar un proyecto de manera adecuada. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados con el examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde puedes encontrar un curso completo que te ayudará a prepararte hacia el examen, un simulador que te ayudará justamente para que conozcas cuáles son los puntos de mejora que necesitas, y adicionalmente sesiones de estudio que tenemos con los estudiantes, para de esa manera tener una formación de la más adecuada. En este video nosotros vamos a continuar revisando el cuarto paso para poder realizar una gestión adecuada de proyectos. El paso que vamos a revisar ahora es el de las adquisiciones. Recuerda que en los videos anteriores, que puedes encontrarlos justamente en la lista de reproducción que está en la parte de arriba, hablamos ya acerca de 3 elementos. Como primer paso, definir el alcance, establecer qué es lo que el proyecto debe hacer y qué es lo que el proyecto no va a hacer. En segundo lugar, definimos el cronograma, es decir, definimos tiempos para las diferentes actividades. En tercer lugar, nosotros ya establecimos un presupuesto. Y en este cuarto paso lo que vamos a hacer es centrarnos en las adquisiciones. Las adquisiciones son fundamentales porque nosotros en cualquier proyecto tendremos que hacer compras. Es importante definir cómo seleccionaremos a los proveedores, qué tipo de contrato ocuparemos y sobre todo establecer una matriz de adquisiciones que nos permitan definir claramente cómo vamos a realizar las adquisiciones dentro de nuestro proyecto. Este es un punto fundamental y este es justamente el cuarto paso que revisaremos. Si te gustan los temas de gestión de proyectos y te gustaría apoyar justamente a este proyecto educativo, considera suscribirte a este canal, darle un like a este video y compartir con las personas que necesiten o a quien crees que puede servirle este material. Sin más, comencemos y revisemos este cuarto paso para realizar una matriz de adquisiciones. En primer lugar, iniciemos revisando qué son las adquisiciones. Las adquisiciones son todos los bienes y servicios requeridos por el proyecto, que se deben comprar, alquilar o solicitar. En este paso se debe desarrollar los contratos y definir cómo se seleccionarán a los proveedores. Ahora revisemos cuál es la utilidad de la matriz. La matriz de adquisiciones sirve como guía para la gestión de la contratación de bienes y servicios a lo largo de toda la vida del proyecto, y a su vez es un insumo que permite desarrollar el plan de adquisiciones. Considerando que dentro del plan de adquisiciones se identifica y define los bienes y servicios que serán adquiridos, los tipos de contrato que vamos a utilizar y el proceso de aprobación de los contratos y los criterios de decisión. Es importante recordar que un plan de adquisiciones debe ser lo suficientemente detallado para identificar claramente los pasos necesarios y responsabilidades de la contratación desde el principio hasta el final del proyecto. El gerente del proyecto debe asegurar que el plan facilite el proceso de adquisiciones y que no se convierta en una tarea abrumadora. Es importante que entre el director del proyecto y el equipo se defina e identifique todos los bienes y servicios que deban ser adquiridos para la realización exitosa del proyecto. Ahora que hemos revisado qué es la matriz y su utilidad, a continuación revisaremos cómo elaborar esta matriz. En primer lugar, revisemos cuáles son las entradas del proceso para la elaboración de la matriz de adquisiciones. Uno de los insumos principales es la EDT, el cual va a contener la información que nos ayudará a definir qué empresas o personas pueden ser los proveedores en función de los entregables que tengamos de proyecto. En segundo lugar, tenemos el cronograma, el cual nos permite conocer el calendario y los tiempos para la entrega de los resultados del proyecto, además de que permite establecer cuándo se requieren los bienes y los servicios, proporcionando información valiosa para el desarrollo de los contratos con los proveedores. Además, necesitamos conocer cuáles son las normas y regulaciones que posee la organización. Es importante conocer qué reglamentación y cuáles son las normas que se deben desarrollar y se deben incluir en el proceso de adquisición, ya sean de la parte de la ejecutora o de la parte de los financiadores. El siguiente punto es la información sobre los contratos. Muchas veces la entidad financiadora posee plantillas de contratos los cuales nos pueden servir para establecer las cláusulas que se ocuparán y se utilizarán con los proveedores.
Además, existen casos en los cuales la entidad financiadora posee modelos de contratos y cláusulas específicas que deben ser usadas en la contratación de cualquier producto. Finalmente, la última información que requerimos es las condiciones del mercado, y esto hace referencia a algo muy simple. Existen productos o servicios que muchas veces no los conseguimos de manera local y es necesario hacer una importación de estos elementos o hacer un contacto con proveedores extranjeros. Es por esto que necesitamos conocer y estimar y definir cuáles son las condiciones del mercado, qué productos existen en el mercado de manera local con proveedores locales y qué productos requieren hacer una investigación, definir cuáles son los proveedores si existen de manera extranjera y cómo es el proceso de compra, además de los contratos que debemos ocupar para este caso. Ahora revisemos cuáles son los componentes de esta matriz. En el primer casillero colocaremos el código del entregable o producto de la EDT. Esto nos servirá para enlazar cada entregable a nuestra matriz. En el segundo casillero colocaremos el nombre del entregable o producto para que sea más fácil de identificar. En el tercer casillero colocamos el tipo de adquisición, la cual indica el producto o servicio que se necesita adquirir para cumplir con el entregable. Como vemos en el ejemplo, aquí se coloca el tipo de adquisición. En nuestro ejemplo, los tipos de adquisiciones pueden ser servicios o bienes. En el siguiente cuadro se indica la modalidad de adquisición, es decir, definimos el modo en que se llevará a cabo la adquisición del producto o del servicio, pudiendo ser por licitación pública internacional, como vemos en el ejemplo, comparación de precios, contratación directa, entre otros. En el cuadro siguiente vemos las fechas estimadas que indican la fecha de inicio y de fin en el que comenzará y finalizará el contrato. Finalmente tenemos un presupuesto estimado, el cual indica la cantidad estimada para la adquisición del producto o los servicios. Una vez que hemos visto cuáles son los componentes que contiene la matriz, ahora revisaremos cuáles son los pasos que necesitamos realizar para la elaboración de la matriz de adquisiciones. En el primer paso está el crear una lista completa de los bienes y servicios que requiere el proyecto. Para esto utilizamos la EDT y definimos cuáles son los recursos, bienes o servicios que son necesarios de adquirir para desarrollar cada uno de los entregables o productos. En esta plantilla llenamos con la información y el código de la EDT, además de una descripción del entregable. Como segundo paso tenemos que determinar cuál es el sistema de adquisición que utilizaremos. Esto para definir y establecer cuál será la más adecuada para cada una de las adquisiciones en función del mercado. Dentro de la plantilla, en la casilla tipo de adquisición, vamos a indicar el producto o el servicio que vamos a contratar. En el tercer paso, una vez que hemos definido qué tipo de adquisición requerimos, ahora lo que tenemos que definir es cuál es el tipo de contrato que vamos a utilizar. Este puede ser por licitación pública, licitación internacional, privada, una comparación de precios, una contratación directa, un contrato a precio fijo o un contrato a precio variable. Depende de la forma en la que se establezcan dentro de la organización los tipos de contrato. Nuestro siguiente paso, una vez establecido qué tipo de contrato vamos a utilizar, es definir cuáles son las fechas estimadas. Hasta ahora hemos definido qué necesitamos adquirir y hemos establecido cómo realizaremos la contratación de nuestros servicios o productos. Ahora tenemos que definir fechas y esto lo hacemos en función de nuestro cronograma. Es importante establecer estas fechas antes de poder realizar el contrato con el proveedor. Finalmente, nuestro último paso es definir un valor estimado, para lo cual debemos calcular un presupuesto estimado de la adquisición que vamos a realizar. De esta manera, vemos que esta matriz contiene muchísima información que es de gran utilidad para realizar las adquisiciones cuando estamos realizando la ejecución del proyecto. En la siguiente imagen vemos un ejemplo de cómo va quedando esta matriz con los datos que vamos llenando. El ejemplo lo pueden descargar de la página PM4R. Como vemos en este ejemplo, en primer lugar colocamos en cada casillero el código del EDT en función de la estructura de nuestra EDT y vamos colocando cuáles son los entregables que colocamos anteriormente en nuestra EDT. Es por esto la importancia de realizar cada uno de los pasos de manera consecutiva, ya que la información que hemos obtenido anteriormente la vamos utilizando de manera consecutiva. A cada uno de estos entregables se les coloca el tipo de adquisición que se necesita, las cuales pueden ser un bien cuando es una compra de un terreno, equipos, insumos, repuestos, etc. O un servicio cuando se tratan de asesorías, consultorías o de personal, y qué modalidad de adquisición se utiliza.
En el casillero de fecha estimada se coloca el inicio del proceso de licitación y en el final colocamos la fecha aproximada para la firma del contrato. Finalmente realizamos un presupuesto estimado de cada adquisición que se esté realizando. De esta manera logramos tener un insumo que nos ayudará en el proceso de adquisiciones y de compra de insumos y elementos, los cuales van a estar enlazados con los entregables y a su vez con un cronograma y el presupuesto realizado anteriormente. De esta manera hemos revisado cómo desarrollar la matriz de adquisiciones y su importancia, además de su utilidad dentro de la etapa de planificación y de la etapa de ejecución, ya que nos puede servir como una fuente de control de nuestro proyecto. Es por esta razón que es súper importante desarrollar esta matriz al planificar cada proyecto, ya que aumenta la probabilidad de que nuestro proyecto sea exitoso. Esta matriz, al igual que varias otras herramientas, no son conocidas por muchos gestores de proyectos, quienes en varias ocasiones únicamente se limitan a desarrollar y realizar el cronograma y un presupuesto, que muchas veces no están de la manera correcta elaborados. Y además de tener estos errores, no consideran temas fundamentales como son las adquisiciones, los riesgos que posee el proyecto o el alcance que se debe considerar al realizar un proyecto, los cuales son puntos de gran utilidad que generan una gran probabilidad de éxito de nuestro proyecto, además de generar una mejor comunicación con el resto de participantes del proyecto y stakeholders. De esta manera hemos visto cómo gestionar y cómo realizar correctamente una matriz de adquisiciones, cada uno de sus pasos y su utilidad dentro de un proyecto. El siguiente paso que tenemos que gestionar para realizar correctamente la planificación de un proyecto es el tema de la gestión de los riesgos, el cual lo podrás revisar dentro del video que lo encontrarás en la parte de acá. Aquí analizaremos paso a paso y cada uno de los elementos necesarios para poder realizar y planificar los riesgos de nuestro proyecto. Saludos y nos vemos en el siguiente video.